Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a mi nuevo video. Y hoy les vengo a traer un top de texturas PvP para su Minecraft Pi o Minecraft Bedrock en la versión 1.18. Y estas texturas PvP simplemente van a agregar más FPS a nuestro juego, haciendo así que nos vaya más fluido nuestro ladrillo legendario o nuestra calculadora. Las texturas estarán en la descripción, los links directos o los links con acortadores. Si quieres apoyar el canal, abre los links con acortadores, y si no, pues abre los links directos y ahí te vas. Cada pack de textura tendrá una pequeña tarjeta de información y una review para que ustedes sepan si el celular lo puede correr o si no lo puede correr. Información como la RAM que necesitan para correr el shader, lo que pesa, de cuántos píxeles es y a cuántos FPS me va a mí. Y bueno chicos, la primera es la Azure Texture Pack 256X. Esta es una textura de 256 por 256 píxeles, aunque yo la verdad noto como 128 píxeles, ya que no se notan mucho los 256 píxeles. No sé si es porque mi teléfono tiene poca RAM o bueno, no lo sé, pero simplemente no se notan los 256 píxeles, pero igual está demasiado bonita chicos. Aquí ustedes pueden estar viendo la piedra, la lana, los minerales, por ejemplo aquí el oro está bastante bien, el mineral de oro, el bloque de oro, el adoquín, la piedra, el lapislázuli, aquí está el lapislázuli, creo que este es el lapislázuli, sí, es lapislázuli. También hay algunos bloques o ítems que no tienen textura, como la cabeza del zombie que están viendo aquí chicos, pero la esmeralda y el resto sí tienen textura. Aquí pues ahí están los demás bloques que tienen textura XD. Y yo digo que no se notan los 256 píxeles porque, por ejemplo, miren aquí la raíz esta chicos, que o sea en la curvatura pueden estar viendo que se ve bastante pixeleado, y es para que no se vea así con 256 píxeles, pero igual se ve. Y pues puede que sea, what the fuck, se movió esto acá chicos. Ah no, yo lo empujé de acá cuando me moví hacia acá. Las espadas y ítems que más se usan. Las espadas y ítems que más se usan en el PvP, por ejemplo aquí tenemos el arco, por acá tenemos las espadas chicos, que pues casi todas se ven igual, simplemente con un colorcito más arriba, un colorcito como degradado que se ve bastante bien. Aquí el cubo de agua, no sé qué sea esto de acá en el medio, no sé qué sea, y creo que esta es la cosa para teletransportarse, el ojo de la perla de Ender. Ahí tenemos la caña, las demás cositas, por ejemplo acá tenemos la comida chicos, no pueden ver esta definición. Por ejemplo aquí la manzana sí se nota que tiene 256 píxeles, o sea sí se nota, ya que casi no se notan los píxeles de lejos, pero si te acercas bastante sí vas a notar bastante los píxeles, pero igual sí parece que si tuviera los 256 píxeles que dice que tiene la textura. Los demás de comida la verdad no se ven casi igual que Minecraft, simplemente como si tuviera una textura de Fightful 16 por 16, perdón, 32 por 32, porque 16 por 16 es el Minecraft Vanilla. Bueno, por acá tenemos lo que son las hachas, los picos y las palas, pues no hay más nada que mostrar por aquí. Las armaduras chicos, la verdad que las armaduras pues no están bonitas, o sea son las típicas de los PvP que se usan en los PvP, así que no tiene nada en especial. Y bueno, los píxeles sí que están bastante bien, ahí pueden estar viendo los píxeles chiquiticos, están bonitas, así que vamos a pasar al siguiente texture pack. En el pack de textura número 2 tenemos el rojo 128X. Esta es una textura de 128 por 128 píxeles. Y bueno, en esta textura sí noto un poco más la resolución que en la pasada, porque en la pasada sí se veía un poco más pixelado que aquí. Bueno, supongo chicos, aquí yo veo todo más definido. Por ejemplo aquí el mineral de oro se ve muchísimo mejor que en la anterior. Aquí el bloque de diamante se ve bastante bien y bastante definido. Aquí también el bloque de mineral diamante, incluso miren la cabeza, que en la otra no estaba texturizada, en esta sí está texturizada chicos. Y aquí tenemos el bloque de madera que se ve bastante bien, y el tronco pues acá la piedra, el adoquín, todo esto. Y de lo que le hablaba en la anterior textura era de la curvatura del rail chicos. Como pueden estar viendo aquí se ve muchísimo más definida que en la textura anterior, y esto es lo que yo les quería explicar. Pues en esta textura sí es verdad que sí se notan los 128 píxeles por los 128 píxeles. Supongo que es porque en esta la RAM sí me ajusta hasta esta textura. Por ahí está el lapislázuli. Aquí el bloque de tierra también está bastante definido, como pueden estar viendo por ahí. Bueno, aquí tenemos esto de nuevo. El agua también desaparece chicos, supongo que es para pues ganar más FPS, ya que va bastante fluida. Y ahora vamos con la espada, que son las típicas de las texturas PvP. Pues la espadita está chiquita para tener un campo de visión más amplio. Por acá tenemos la perla de End, que es, mira, bueno, aquí tenemos los chicos, primero que nada la espada, empezamos de nuevo. Por acá tenemos el cubo de agua, el arco, aquí tenemos la perla de End, por acá tenemos la caña la caña esta de pescar. En las comidas también vamos a tener muchísimo más FPS, como pueden estar viendo aquí chicos. Tenemos la manzana, que también está bastante, siempre como que le pone más píxeles a las manzanas que a las demás tipo de comida. Por ejemplo, bueno, aquí el pan también está bastante bonito y más cosas. Por acá tenemos el hacha, el pico y las palas, pues que no tienen nada en especial, simplemente más píxeles y ya está.
Y por último vamos a tener lo que son las armaduras, que parecen de cartón pero igual están bastante bonitas. Y no sé qué le pasó a la armadura de cuero, que se ve así, chicos, se ve así de horrible como la pueden estar viendo ahí, toda blanca. Pero igual está bastante bien y que casi nadie de todos modos usa la armadura de cuero. Y de tercera y última tengo algo que a todos les va a gustar. Bueno, a nadie le va a gustar esto, chicos, pero le va a gustar a los que tienen 500 MB de RAM. Esto les va a aumentar sus FPS a 5 millones de FPS. Como pueden estar viendo, chicos, es una textura de 4x4, bien poquitos de píxeles. Pero igual, chicos, les servirá para los que tienen un teléfono de gama baja. Además de que todos los bloques no están texturizados a 4x4. Simplemente los rayos, miren qué horribles se ven. Por ejemplo, el cofre no está a 4x4, está bien así. Está, o sea, el normal, pues si rompo aquí también. También quita la animación de cuando rompes un bloque que salgan las partículas. Quita esa animación. Se está aún peor de lo que pensé. Y miren, chicos, cómo se ve el neofar. O sea, se ve horrible. Bueno, no se ve tan horrible ya que se ve así, pero miren, chicos, el agua ni siquiera se ve. O sea, no vas a saber ni siquiera si hay agua o no hay agua. Así que no intentes hacer un water drop con esta cosa aquí, porque no vas a saber si pusiste el agua o no pusiste el agua. Aquí pueden estar viendo también las hojas, que pues simplemente son unos cuantos cuadritos ahí, que también se ven horrible. Las flores, o sea, miren estas flores, chicos, se ven súper feas. El pasto sí se ve totalmente normal. Aquí pueden estar viendo los bloques de adoquín, el bloque de madera, la palanca. Y por acá los ítems, bueno, los ítems sí están totalmente normal, o sea, son los de Minecraft, la espada normal, el agua normal, el arco normal, todo esto está normal, así que bueno, es un punto a favor, ya que tampoco es que ponga todo esto re feo para que funcione mejor la textura, pero sí que hay cierta textura de 4x4 que pues cambian todos los ítems también. Las armaduras tampoco están texturizadas, o sea, what the fuck, no me quiero imaginar una armadura de 4x4 que dice, bueno, las armaduras, las espadas y todo esto sí está bastante normal, así que no hay ningún problema con eso, ni nada malo. Para mí están bastante bien así, aquí sí que bueno, supongo que a ustedes también les va a gustar. Pensé que el cielo iba a ser normal, chicos, pero no, o sea, nada, miren ese sol horrible que pasó por ahí. Por ejemplo, miren esta luna, chicos, se ve súper fea. Así que bueno, vamos a pasar a la despedida del video. Buen chico. Y bueno, chicos, ya eso fue todo por el día de hoy. Recuerda que si te gustó mi video, no se te olvide suscribirte. Además, no se te olvide activar la campanita para que YouTube te notifique de mis nuevos videos. Y sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Bye.